Hola amigos, esto es Electro Reparaciones LMC. Bien amigos de YouTube, el saludo donde quiera que se encuentren, donde quiera que tengan la amabilidad de ver nuestros videos. Nuestro deseo más sincero, que Dios les dé salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad en todo lo que hagan amigos. En esta ocasión vamos a compartirles una experiencia que recién realizamos en el montaje de la iluminación exterior de nuestra casa utilizando un interruptor crepuscular. Este aparato, este interruptor crepuscular, tiene la ventaja de que nos permite automatizar el encendido y apagado de las luces en dependencia de la luz ambiente, en este caso de la luz solar, por tratarse del exterior, de la luz solar que incide en un elemento, en una fotorresistencia que lleva incorporada. Ok, vamos a ver dentro de unos minutos su interior y cómo funciona. Vamos a hacerlo con una prueba con electricidad. Vamos a destaparlo para que vean internamente cómo está constituido y cómo funciona su mecanismo. Estos interruptores crepusculares, como les llamamos por acá, no sé cómo les llaman en otros lugares del mundo, tienen un elemento, una resistencia, una fotorresistencia, por sus siglas en inglés se conoce como LDR. Esta resistencia tiene la característica de que varía su nivel de resistencia o su resistividad en dependencia del nivel de luz que incida sobre su superficie. Digamos, en el caso, para estos casos, hemos hecho algunas comprobaciones. Cuando la resistencia recibe luz directa, digamos, luz en su superficie, cuando la LDR recibe luz, su resistencia baja. Hemos comprobado que baja al orden de los 3.5 kiloohmios, y que cuando se oscurece, digamos, cuando ya no le incide luz en su superficie, pues la resistencia se incrementa hasta el orden de los 30, supera los 30 kiloohmios, y pues esa variación de resistencia es la que comanda o la que controla al circuito de encendido y apagado de la luz. En este caso es un relé que mueve los contactos de un interruptor en dependencia de la luz. Pues sí, vamos a verlo más bien, para estar más seguros, vamos a verlo, vamos a desarmarlo, vamos a abrirlo y vamos a probarlo con el multímetro para medir en qué proporción o en qué medida es que varía la resistencia. Luego vamos a hacer una conexión acá con un bombillo para hacer pruebas de su funcionamiento, por si les sirve. Yo les recomiendo, esto es muy importante, porque vean, si usted deja, puede que se le olvide apagar las luces, qué sé yo, durante el día, y quedaron las luces encendidas, estás cayendo en un consumo de energía innecesario. Pues este aparato te garantiza que las luces se van a apagar en el momento en que ya haya luz de día, de que ya amaneció, entonces las luces se apagan. Y si se te olvidó encenderlas en la noche, pues este aparato se encarga de encenderlas cuando ya se oscurece la luz ambiente. Aparte de eso, pues en caso de que no estés en casa, igualmente él va a hacer el trabajo de encendido y apagado de luces, como haciendo suponer que hay presencia en la residencia. Es una serie de cosas, una serie de ventajas que nos trae. Entonces vamos a abrirlo para hacer pruebas con el tema de la resistencia primero, luego conectándole corriente para que veamos su funcionamiento interno, y por último hacer una conexión para ponerlo a funcionar. Bien, aquí le hemos quitado ya la tapa. Como pueden ver, lo que tiene son unas uñitas ahí, unas trabas, son 3. Son muy fáciles de desenganchar y quitar el cobertor que viene acá arriba. Una vez que lo quitamos, lo que nos queda a la vista es el mecanismo. Aquí podemos ver
la resistencia o la LDR, que este es el elemento que varía su resistencia en dependencia de la luz. Al variar su resistencia, pues obviamente varía el nivel de corriente que circula por la bobina de este relé. Como pueden ver, este es un relé. Ahí tiene sus contactitos, ahí se ve cómo se abren o se cierran. Ahí se ven los contactos abrirse o cerrarse. Cuando ese relé se energiza por la corriente que pasa a través de su bobina, los contactos se abren o se cierran. Esto es una resistencia limitadora. Y acá tiene tres terminales. Uno de ellos es la fase, por ahí dice este que dice línea, sería la fase. Este otro sería el neutro, este que tenemos acá. Ahí vienen marcados, no hay como confundirse. Y este otro dice carga. Está aquí donde vamos a conectar el elemento que vamos a encender o apagar. Ok, vamos a hacer mediciones de resistencia para que vean ustedes cómo varía la resistencia de este componente en dependencia de la luz que incide sobre ella. Y ese nivel de resistencia es el que permite que pase o no pase corriente por la bobina del relé y que por lo tanto abra o cierre los contactos. Bien, aquí lo que hemos hecho para probar la variación de la resistencia de la LDR, o sea, de la luz de la fotorresistencia, lo que hemos hecho es colocar nuestras puntas de prueba en ambos extremos de la resistencia, ¿verdad? Ahí las puntas de prueba están en ambos extremos, uno a cada lado de la resistencia. Nuestro multímetro lo hemos posicionado en el rango de 20 kiloohmios. Ok, y como podemos ver con la luz que hay en este momento en el ambiente, es de luz del interior de la casa, es de día, vean el valor de resistencia que tiene, 8.8 kiloohmios. Ok, vamos a utilizar esta linterna para iluminar el LDR o la resistencia y vean ustedes que cómo cambia el nivel de resistencia cuando incide luz en ella. En este momento podríamos decir que el nivel de resistencia es bajo, ¿verdad? 9, bueno, relativamente bajo, 9.13 kiloohmios, pero vamos a ver qué sucede cuando le aplicamos luz a la LDR. Ahí lo tenemos y vean ustedes cómo baja a 0.2 kiloohmios el valor de resistencia en la LDR, que quiere decir que cuando le llega luz, en este caso si fuera luz solar en el exterior, a la LDR, su resistencia va a bajar a un punto que va a permitir el paso de corriente a través del circuito donde está la bobina del relé, y por lo tanto los contactos del relé se van a separar. El relé el electroimán que se forma en el relé va a atraer a uno de los contactos separándolo del otro. Entonces, al separarse los contactos, el circuito que estamos alimentando, que en este caso sería una bombilla o varias bombillas, en ese caso, al abrirse los contactos porque el relé se activó y el electroimán atrajo los contactos y los separó, entonces se va a apagar porque hay luz solar, luz incidiendo sobre la LDR. Vamos a cambiar la luz, vamos a quitar la luz para que vean cómo se eleva la resistencia. Ven, sube a 9.6 kiloohmios, lo que indica que ya el nivel de resistencia es más alto, por lo tanto la corriente que pasa por el circuito en donde está la bobina del relé se va a ver limitado de corriente y por lo tanto el efecto electroimán tiende a desaparecer. Vamos a incluso a oscurecer un poco más la LDR, le vamos a poner esta laminita de papel para que vean ustedes, entre más oscuridad más resistencia. Vean, subió a 18, incluso sigue subiendo a 180, bueno, incluso salió del rango de 200 kiloohmios. Pero vean ustedes cómo al oscurecerse la resistencia se eleva, por lo tanto, al elevarse la resistencia deja de circular corriente por el electroimán o por el relé y por lo tanto los contactos se liberan y se vuelven a juntar. Al juntarse los contactos, entonces
permiten el paso de corriente hacia el elemento que queremos controlar o que queremos iluminar. Esa es básicamente la forma en que esto funciona. Vamos a verlo ahora con un poco de corriente para que veamos el funcionamiento ya con alimentación eléctrica. Esta parte de corriente yo recomiendo que no lo haga si no sabe trabajar con corriente eléctrica. Eso que quede claro, la corriente eléctrica es peligrosa y es recomendable que lo hagan solamente personas que sepan de electricidad o personas que lo puedan hacer bajo supervisión de alguien que sepa. Ok, vamos a proceder a hacerlo con corriente bajo esa recomendación. Bien, antes de escudriñar un poco su funcionamiento, ya que lo hemos conectado a la red eléctrica, vamos a basarnos inicialmente en dos diagramas. Uno de ellos que representa la configuración del circuito del interruptor crepuscular cuando está bajo incidencia de luz solar, en este caso, digamos, apagados los bombillos. Y en otro caso, cuando ya pues está en carencia de luz, en ausencia de luz y el bombillo se apaga. Vamos a ver entonces los diagramas para luego hacer la prueba práctica basados en esos diagramas. Bien, este primer diagrama nos representa la configuración del circuito del interruptor crepuscular bajo incidencia de luz solar. Digamos, en este caso, estas flechitas que vemos acá incidiendo sobre el LDR nos indican que está recibiendo luz. Ok, recordemos que cuando la resistencia recibe, digamos, la LDR recibe luz, baja su nivel de resistencia. Baja su nivel de resistencia de tal manera que al bajar la resistencia permite el paso de corriente desde la fase, como podemos ver, lo que sería el terminal de línea, que es el mismo, pasa hacia el bobinado del relé y a través de la LDR, luego a través de la resistencia limitadora, y la corriente cierra el circuito con el neutro, como pueden ver. En estas circunstancias, el electroimán se energiza. ¿Cuál es el resultado? Que las plaquitas donde están los contactos del relé, el electroimán atrae la plaquita de modo que se separa, atrae una de las plaquitas, que sería la de aquí abajo, la atrae por el imán, por el electroimán, y se separa de la otra, del otro contacto. En esa circunstancia no hay paso de corriente, porque está abierto el contacto, no hay paso de corriente hacia lo que sería la carga, que sería el bombillo. El bombillo en este caso está conectado también al neutro, como pueden ver, para cerrar su circuito. Ok, esa sería la primera situación. El interruptor crepuscular bajo incidencia de luz solar. No se enciende la lámpara porque el electroimán, al energizarse, abre los contactos, atrae uno de ellos y se separa del otro, entonces no hay paso de corriente. Vamos a ver el caso siguiente en donde la luz deja de incidir sobre la LDR. Bien, aquí como podemos ver, ya las flechitas que representaban la luz incidiendo sobre la LDR ya desaparecieron. Digamos que ya no hay luz de tarde o de noche. Entonces, al no recibir luz la LDR, su resistencia se incrementa. Su resistencia se incrementa al punto de que no permite pasar corriente de la fase a través del bobinado del relé. Entonces, al no pasar corriente por este circuito del relé, el relé se desenergiza, ¿verdad? Al desenergizarse, desaparece el electroimán, que era el que atraía esta plaquita, este contacto. Al desaparecer ese electroimán, la plaquita vuelve a su punto original, por así decirlo, cerrado, haciendo contacto con este contactito de arriba. Entonces la fase pasaría desde acá, ya no por el electroimán, porque la resistencia es muy alta y no permite el paso de corriente para que se active. Entonces pasaría hasta acá este contacto
cerrando con el otro contacto de arriba y dirigiéndose hacia lo que sería la carga. La fase se aplica al bombillo, el bombillo cierra circuito con el neutro y se enciende. Eso es sencillamente la forma en que esto funciona, señores. Vamos a ver, a continuar con las explicaciones y con las mediciones que ya hemos hecho o que vamos a hacer en el video para verlo funcionando en la práctica. Bien, tal como vimos en los diagramas, entonces la conexión es la siguiente. Yo les había comentado al inicio que este interruptor crepuscular tiene 3 terminales. Uno de ellos, que es donde va la fase, que sería esta de color rojo. El otro corresponde al neutro. El otro terminal corresponde al neutro. Ahí vemos los 3. Y el tercer terminal es el que va a alimentar a la carga una vez que el interruptor crepuscular se active. Vamos a ver, ya lo tenemos conectado acá a la corriente eléctrica, ¿verdad? En este caso está apagado porque la incidencia de luz que hay sobre el elemento, la fotorresistencia, pues es suficiente como para que su resistencia se eleve y no permite el paso de corriente por el circuito de relé, y por lo tanto los contactos en este caso estén en posición de apagado. Ahí podemos ver los contactos. Vamos a verlos un poco mejor por acá. Ahí se pueden ver los contactitos. Vamos a ver cómo se abren y se cierran al momento en que variamos la intensidad de luz que incide sobre el fotorresistor. Vamos a ponerle este pedazo de papel para bloquear la luz. Vamos a ver qué sucede. Fíjense, ahí está, ¿ven? Fíjense lo que pasó con el contacto, con los relés, perdón, con los contactos de relé. En este caso vamos a ponerle un poco de luz con esta linterna. Ven ahí, cuando le llegó la luz se apagó. Cuando oscurece, vean lo que pasa con los contactos del relé, que son esos que se ven ahí, ese contacto plateado. Vean, ahí se movió. Recuerden que al oscurecerse o al haber ausencia de luz sobre la resistencia, su nivel de resistencia se incrementa tanto que no permite pasar corriente por el relé se desenergiza y suelta los contactos, de modo que ellos se unen para conectar el circuito que estamos alimentando. Ahora, cuando le llega luz, la resistencia baja. Vean los contactos del relé. ¿Ven? Los contactos del relé se separan y se apaga el circuito porque la resistencia en el fotorresistor se elevó a tal punto que ya no permite el paso de corriente por el relé y los contactos entonces se separan. Bien, para ver un poco más claro el cierre y apertura de los contactos del relé, vamos a hacerlo desde esta posición que se ve un poco más claro. Estos son los contactos, este plateado y este de color dorado. Este de color dorado es el que da al pin aquí abajo, al pin que va a la carga, que va a, o sea, el bombillo que se va a encender cuando el LDR deja de recibir luz. En estas circunstancias el LDR está recibiendo luz, ¿verdad? Tenemos luz de ambiente y el LDR tiene su nivel de resistencia bajo al punto que está permitiendo pasar corriente por el circuito de la bobina del relé y tiene los contactos en este caso cerrados. Vamos a ver qué sucede cuando se oscurece acá el LDR, es ese que está acá. Vamos a ponerle el dedo para simular un poco la oscuridad. Vamos a ver, fíjense en los contactos, pónganle atención a los contactos. ¿Ven? Se cierran cuando se oscurece y se abren cuando llega luz. ¿Ok? Así, si están cerrados porque está oscuro,
Entonces la fase está pasando hacia el contacto de color dorado, va al pin donde está conectado el bombillo y se enciende. Cuando deja de llegar a oscuridad, digamos en este caso, cuando llega luz, entonces vean lo que pasa. El contacto se abre porque el relé se energiza y atrae el contacto. Ok, esa es la manera básicamente en que funciona. Vamos a verlo ahora entonces con el bombillo conectado. Vamos a ver un poco más panorámico acá para que puedan verlo desde acá. Vamos a ver, le bloqueamos luz al fotoresistor y vean lo que pasa. Ok, ahí se encendió el bombillo porque la resistencia del fotoresistor se elevó a tal punto que el relé ya no recibe corriente, su electroimán desaparece y los contactos se liberan para unirse y pasarle corriente de la fase, de esta fase hasta el bombillo. Ok, vamos a ver qué sucede entonces cuando le aplicamos luz a la resistencia. Vean, aquí tenemos el foco encendido. Vamos a ponerle un poco de luz y vean lo que sucede. Vamos a ver, ahí está, ¿ven? Cuando llegó el rayo de luz a la resistencia, a la fotoresistencia, la misma bajó su nivel de resistencia, permitió que circulara corriente por el circuito de la bobina del relé, el relé se energizó, se generó el electroimán y atrajo a los contactos para separarlos y por lo tanto apagó el circuito que estamos tratando de controlar. Ok, le ponemos un poco más de oscuridad y vean lo que pasa. ¿Ven? Yo lo oscurezco y la luz se enciende. Digamos que es de tarde ya, la luz que le da a la LDR es muy tenue, entonces se encienden los bombillos. Pero cuando amanece y la luz se vuelve un poco más intensa, a medida que le va llegando luz a la LDR, se va a apagar. ¿Ok? Esa es la manera en que funciona y bueno, basado en los diagramas, pues vimos un poco más el funcionamiento. Y esto obviamente, este aparato está diseñado para soportar hasta 1800 watts. O sea, usted puede ponerle más bombillos si usted quiere. Hasta completar el bateaje para el cual está hecho o aproximarlo. Usted puede poner, lo hemos probado con bombillos LED, lo hemos probado con bombillos ahorradores, lo hemos probado con este bombillo incandescente. Incluso para ese tipo de bombillos de iluminado público. También funciona, ¿verdad? Una recomendación, cuando vayas a conectar este aparato, ya digamos en tu domicilio, en el punto en donde lo vas a poner, esta ventanita, que es la donde va la LDR, que esta ventanita es transparente, para que le ingrese luz a la LDR, esta ventanita tiene que estar apuntando hacia el norte. Por acá creo que se ve donde dice... Bueno, esta flechita que ven aquí, que es la de la ventanita, tiene que apuntar hacia el norte. Ahí dice, ¿lo ven? Ahí dice norte. Si lo pone de otra manera, le va a dar funcionamiento errático. Otra cosa, si al colocar esta pieza la pusiste hacia un lado, digamos que lo pusiste hacia el norte, pero en esa dirección hay un bombillo, o pasan vehículos de noche, o hay alguna fuente de luz que incida sobre la LDR, también te va a funcionar erráticamente. Entonces tienes que coger el sitio donde lo vas a colocar para que te funcione bien. Entonces así vas a tener que despreocuparte de estar encendiendo y apagando las luces, apagarlas de día y encenderlas de noche, porque este aparato lo automatiza y te facilita ese proceso. ¿Ok? Entonces, mis amigos, esa es la experiencia que quería compartirles. Yo les agradezco mucho su atención, sus visitas, sus likes, sus comentarios, sus sugerencias. Esto viene con una base. Si usted quiere ponerle la base, se la puede poner. Si no, usted se la puede improvisar según la creatividad y la capacidad que usted tenga de improvisar estas cosas, porque son con corriente eléctrica y hay que tener cuidado. Pero pues de lo contrario, esto le va a funcionar muy bien. Esto va tapado acá de esta manera. Esto va metido a presión, nada más lo empuja y ya queda tapado. Ok, vamos a ver.
Bien, ahí lo tenemos ya con su cobertor. Igual le va a funcionar cuando la luz de día, qué sé yo, llegó, empezó a amanecer y la luz le empezó a llegar poco a poco, poco a poco, poco a poco, va subiendo el sol hasta que la luz le llega a la LDR y se apaga. ¿Ves? Y si la luz desaparece porque ya es de tarde, igual va a encenderlo. ¿Ves? Ahí tienen entonces el resultado. Así de sencillo, mis amigos. Les agradezco mucho su atención. Hasta un próximo video. Que Dios les dé salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad en todo lo que hagan. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.